Ya, sección 2, está bien. Ya estamos entonces. Tomás Sofía Muñoz. Buenos días. Buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, buen día, buen día. Muy bien, usted. Andamos bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos bien, bien, bien. Ustedes. ¿Cómo creen? ¿Cómo estuvo el control ayer? ¿Cómo? Bien, súper. ¿Cómo encontraron el control? ¿Fácil, difícil? ¿Por qué? Ah, fácil. ¿Por las preguntas? ¿Qué pregunta? ¿Se enredó? ¿La pregunta 1 o la pregunta de diferenciabilidad? Ah, no, sí, lo que pasa es que estaba bien dirigida esa pregunta, o sea, era por paso, ¿no? Lo único que era lo que habíamos hecho en clase, pero era un pasito nomás que había que explicitar, nada más que eso. Ya, a ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver lo siguiente. En el capítulo anterior, si mal no recuerdo, quedamos en. Sí, no, si continuidad no entraba, si era solamente calcular el límite. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En ese caso, lo que yo les daba era las trayectorias, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que con esas trayectorias ustedes encontraron el candidato límite que era cero. Y claro, para probar, acuérdense que para probar si un límite es igual a un cierto valor, lo que hay que hacer es, había que mayorar nomás, ¿cachai? Entonces era el teorema del sándwich. Lo que se les pedía en la parte donde encontrar la función g, efectivamente era solamente el teorema del sándwich y con eso ustedes se acotaban correctamente, demostraban que ese límite era cero, pues. ¿Mm? Porque claro, porque por continuidad lo que hay que probar ahí que efectivamente el límite de la función en el punto debe ser igual a la función evaluada en ese punto, pero eso no se los pedía. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día bueno, sabemos que la clase pasada vimos diferenciabilidad, pero vamos a terminar con lo que es diferenciabilidad y luego vamos a encontrar una ecuación del plano tangente, ¿ya? Que nos va a dar ahí una aproximación afín, digamos así. Esa es la idea. Entonces, recordando un poco diferenciabilidad, vamos a recordar un poquito eso, ¿no? ¿Por qué va por diferenciabilidad? Y vamos a ver algunos teoremitas también. Entonces, recordemos que teníamos un campo escalar. Estoy haciendo un resumen de lo que vimos en la última clase, lo que quedamos. ¿Ya? Se dice que f es diferencial en el punto x0 y 0, que f es diferenciable que ese punto claramente pertenece a ese abierto, a esa bola, ¿no? Si se cumplen dos condiciones, resumidas cuentas. Estas derivadas parciales en el punto y deben existir, ¿ya? Esas son las dos condiciones que se deben cumplir. La segunda condición, bueno, el límite
tiende a 0, 0. De este era una R, de un resto, ¿ya? Ay, chuta, una R por si acaso. Dividido por la norma de este puntillo. Debe ser igual a 0. Donde aquí, este resto, esto es lo que interesa aquí. Eso. Donde R de H1, H2 es igual a F de X0, un X0 más H1, coma, Y0 más H2 menos F de X0 y 0 menos, ven que ahí, por eso debe existir las derivadas, porque parece. Ya. Entonces, este resto va a depender claramente de la función que nos estén, o del campo diferencial que nos estén dando, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Sí? Pero esta es la forma genérica de se las doy despejadita, ¿sí? Para que se pueda más que nada después llegar y operar, ¿de acuerdo? Este es un H2. Ya. Ya, entonces, así se viste el resto. Entonces, acuérdense que la norma, por si acaso, vamos a poner otras cositas. Recordar que la norma, solamente por recordar, es la raíz cuadrada de H1 al cuadrado más H2, solamente para recordar, porque hay que formarse esa función para calcular el límite. Ya. Gran teorema gran, hay un gran teorema gran que me dice de que si tengo un campo escalar que es diferencial en un punto, entonces esa función es continua. ¿Ya? Diferenciabilidad implica continuidad. Es importante eso. ¿Ya? Entonces voy a poner, anoten eso, me avisan ahí, si lo anotaron, para poner el gran teorema gran y después ya nos vamos a hacer un ejemplo. Profe, ¿Sí? en el ¿Doble? primer punto, Sí, en el I. que está partido F partido en X, al lado de la F y la X, ¿qué es? Espérate, estamos acá, en la derivada parcial, me dicen este. Ese, ahí. Ya. Que Que está es como acá. una G invertida, como, ¿qué es? A ver, No, al lado de la F, profe. al lado de la F. Esto. ¿Ese? ¿Eso? No, al lado de la F, de la izquierda, eso. Eso. ¿Qué es? Ah, ese. Sí. ¿Sí? Es que este es el símbolo de derivada parcial. Cuando tú Ah, derivabas perfecto. antes, ¿te acuerdas que para derivar antes, antes de Cristo te ponías f' de x0 o también podías poner la derivada de f con respecto a x, ¿cachai? ¿No? ¿Vale? Ya. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ahora como tú tienes que derivar parcialmente una función, porque efectivamente esta función tiene dos, ¿cómo se llama? Dos variables, o puedes tener n variables, en lugar de escribir esa d, le pones ese símbolo que significa derivada parcial en estricto rigor. Es como una, eh, no me acuerdo del nombre de una técnica, pero es así. Es como Ya, gracias. derivada parcial, es un símbolo especial nomás para, cuando aparezca esto es porque se supone que estás derivando una función en varias variables. ¿No? Acá en el cálculo 1 tú le ponías una D para derivar nomás, pero cuando ya tengas funciones de varias variables le pones un, una cosa como una G invertida, como tú dices, ¿ya? Sí, eso, Tomás Carpaccio, sí. Cree muy bien, Tomás, eso es, ¿ya? Eso representa el símbolo de derivada parcial, ¿vale? Ya ahí con eso automáticamente ustedes saben que están
derivando una función en varias variables, ¿ya? Es solamente notación, ¿vale? Entonces, gran teorema gran, damas y caballeros, es lo siguiente. Tengo una función diferenciable, entonces continua, ¿ya? Eso es el gran teorema gran que hay que tener. Me avisan cuando noten esto y escribo ese teorema y nos vamos a hacer un ejemplito para ver qué onda. Estoy aquí, ahí estoy. Ya. Me dicen. Ya. Ahí me avisan. Yo voy a la siguiente página. Importante, cuando si les preguntan que una función es diferenciable, primero que todo tendrían que calcular las derivadas parciales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Deberían existir claramente ambas, ¿ah? Hay una conjunción aquí. Esa derivada parcial con respecto a X, de la función con respecto a X, o del campo escalar con respecto a X, y la derivada parcial del campo escalar con respecto a Y, deben existir. Si una de las dos no existe, entonces no sería diferenciable la función. ¿Vale, no? ¿Está bien? Porque no podrían aquí encontrar el resto. ¿Ya? La segunda condición es que el límite, cuando h1 y h2 tiende a 0, 0, el vector nulo de esta función que está acá debe ser igual a 0. Debería ser igual a 0. Claramente, si es igual a 0 es porque existe. ¿Ya? Si no se cumple ni la condición 1 o no se cumple la condición 2, entonces la función no va a ser diferenciable. Se deben cumplir ambas condiciones. Y 2i y 2i. ¿De acuerdo? Aquí yo les doy la caracterización, ahí despejadito, de cómo encontrar el resto. Este resto claramente va a depender de qué. Depende de la función, o del campo escalar en este caso. Depende también de las derivadas parciales. ¿Sí? Así que vamos a hacer voy a poner el gran teorema gran, diferenciabilidad implica continuidad, ¿ya? Me voy en 3, 2, 1, me voy a la siguiente paginita, ¿bien? Gran teorema gran, teorema. Vamos. Sea f una función que va desde R, voy a escribirlo aquí, R2, ya, listo. F es, si F es diferenciable en el punto P igual a x0 y 0,
Entonces, f es continua en el punto P igual a x0 y 0. O sea, ese teorema me dice que diferenciabilidad, perdón, diferenciabilidad implica continuidad. ¿Ya? No es un sí solo sí, implica continuidad. Vamos a ver un ejemplito con esto para ¿cómo se llama? Ver qué es lo que sucede. Un ejemplo. A ver, este ejemplo que está propuesto, vamos a hacer el ejemplo de ver si la función que está es diferenciable. Permiso. Sorry. Estamos ahí. Ya. Continuo ese gran teorema gran. Bueno, a ver, acá por si acaso lo que está diciendo es que si sumo dos funciones diferenciales, tengo dos funciones que son diferenciales en un punto, entonces la suma de funciones diferenciales sigue siendo diferencial, el producto sigue siendo diferencial, el cociente sigue siendo diferencial, siempre y cuando no se me anule el denominador, ¿ya? Álgebra de funciones diferenciales, eso. Ya, y acá, que queremos ver. Es la siguiente función diferenciable en 0, 0. Eso es lo que quiero ver ahora como ejemplo. Y después volveremos a este teorema interesante. Ya, miren. Y lo vamos a escribir bien conversadito, ¿ya? Vamos, me están diciendo que sea diferenciable en 0, 0. Entonces, ¿por qué no agarramos de esto? Porque ya, vamos a ver, ya hemos analizado continuidad y hemos calculado las derivadas de esta función, las derivadas parciales, ¿ya? Entonces, solución. Vamos a poner acá al ladito bien conversadito. Lado, para que f sea diferenciable, sorry, en el punto, en este caso me están pidiendo diferenciabilidad en el punto 0, 0. Se debe cumplir que lo que había puesto al inicio de la clase, ¿vale? Y las dos condiciones, o las siguientes condiciones. Ahora fíjense que esta derivada parcial de la función f con respecto a x en el punto 0, 0 y la derivada parcial de la función f con respecto a y en el punto 0, 0 deben existir. Estoy poniendo las condiciones para que quede clarito lo que hay que hacer, ¿ya? Y la segunda condición es que el límite, cuando h1, h2 tiende a 0, 0, problema Wacom, de ese resto, esa R que aparece, debe ser igual a 0, ¿vale? Debe ser igual a 0. Ya. En efecto, veamos qué sucede. Para la condición y para I. En clases se demostró, se vio que en clases
y si mal no recuerdo, esto lo hicimos en la clase del día jueves, ¿ya? De resultados. Obtenido en clases. O sea, bueno, pongamos así. En clases se vio que estas derivadas parciales en el punto 00, ¿se acuerdan que nosotros analizamos la existencia de las derivadas parciales de esta función? Es igual a 0, y además que eso es, perdón, si mal no recuerdo, la clase del día jueves de la semana pasada. ¿Ya? Esto ya lo hicimos nuestro cálculo de cálculo. Sí. Recuerdan que les pedía yo calcular derivadas parciales de f con respecto a x con respecto a y nos pusimos en dos casos. Si el x era distinto de 0, 0, y qué sucedía si x, y era igual a 0, 0, y ahí aplicábamos la definición de derivada parcial. Y eso nosotros demostramos, bueno, lo vimos que en el punto 0, 0, esas derivadas parciales valían 0. O sea, existen, ¿ya? Porque claramente, en este caso, el 0 es un numerito, existe. Así que se cumple la primera condición. Estamos ok, porque esto ya lo vimos en clase. ¿Dale? La primera condición se cumple. Check. Ahora veamos si se cumple la segunda condición. Tenemos que demostrar, tenemos que ver que ese límite debe existir, y si existe debe ser 0. Dos posibilidades: si este límite, ¿cuándo no sería diferenciable? A pesar de que se cumple esta, si no se cumple esta condición, o sea, puede existir el límite y no es 0, entonces esa función no es diferenciable, o puede ser que este límite no exista. También, en ese caso, no va a ser diferenciable. ¿Ya? Entonces recuerden que la caracterización del resto, yo se la había dado la clase pasada y también se la recordé ahora. ¿Ya? Esto es el Padre Nuestro. Nosotros lo dedujimos la clase pasada, pero se las escribo acá. ¿Ya? Entonces veamos que me voy a la siguiente página, permiso. ¿Me puedo ir a la siguiente página? Me avisan, ¿eh? Me avisan. 1, 3, 2, ahí, me voy a la siguiente página, y aquí vamos a poner 2i. Y ¿será verdad que el límite, cuando está valor ordenado, tiende al vector nulo de nuestro restito, divide por la norma de H1 a H2? Veamos si efectivamente es verdad eso. Si se cumple que eso es igual a ese límite es 0, entonces sería diferencial, ya que ya las derivadas parciales existen. Ya. Recordemos que, le voy a escribir nuevamente, para no, como están aprendiendo ahí, recordemos que el resto, ¿cómo se definía el resto? Genéricamente. Era f de x0 más h, 1, y sub 0 más h2, menos f de x0 y 0 es el punto donde quiero analizar la continuidad, perdón, la diferenciabilidad, ¿ya? Menos la derivada parcial de f con respecto a x en el puntito, este x0 y 0, h1, y menos la derivada parcial de f con respecto a y de x0 y 0, h2. ¿Está bien? Eso es lo que sabemos. Ya, eso está dado genéricamente. Ahora, aterricemos eso a nuestra función y a nuestro punto donde queremos analizar la continuidad. ¿Vale? Nuestro punto x0 y 0, en este caso, como quiero analizar la continuidad en 0, 0, nuestro punto x0 y 0 va a ser igual al 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿qué forma va a tener nuestro resto? Va a ser igual a...
como x0 vale 0, entonces me quedaría 0 más h1, que sería h1, h2, menos f evaluado en 0, 0, menos la derivada parcial de f con respecto a x en 0, 0, perdón, h1, y menos la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0 por h2. ¿Ya? Eso. Entonces, veamos qué onda. Ya, esto va a depender de h1 y h2, ¿ya? Pero nótese que la función evaluada en 0, 0, nuestra función por definición, la función evaluada en 0, 0 vale 0. Así que en este caso, esto me quedaría 0. Esto que está aquí, ya sabemos que por el punto I, ¿cierto? Sabemos, y lo hemos visto en la clase pasada, sabemos que esa derivada en el punto 0, 0 vale 0. Así que con respecto a Y, tanto con respecto a X con respecto a Y, así que esto valdría 0 también, y también esto valdría 0. Esto es por, en este caso, la condición Y por la condición Y, que ya lo vimos en la clase del día jueves. Ahora, lo que nos queda entonces en nuestro resto tendremos que evaluar nuestra función. En este caso solamente el resto va a ser igual a la función evaluada en H1 y H2. ¿Ya? Entonces en este caso, damas y caballeros, ¿qué es lo que sucedería aquí? Observe que aquí tengo que irme a la definición de la función. Tenemos que ir a la definición de la función. Entonces, si mal no recuerdo, la función era xy, ¿ven? Entonces aquí voy a tener que poner h1 por h2 dividido en h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. ¿Vale? Entonces ahí sería h1 por h2 dividido por h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. ¿Está bien? Formémonos esto. Quiero que sabemos que la norma, si ustedes se ven incorporando la clase, recuerden que hice el recordar que la norma era eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces formemos, porque tenemos que calcular esta función, el límite de esta función aquí. Veamos entonces cuánto nos quedaría dividido por la norma de h1, h2. ¿Ya? Ya tenemos que en el numerador aparecería h1 por h2 dividido en h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Eso es lo que está, ese es el resto. Y eso lo debemos dividir, damas y caballeros. Lo tendríamos que dividir por la norma de h1 y h2. Y la norma de h1 y h2 está ahí. Sería la raíz cuadrada de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Ahí tiene. Trabajemos un poquito esta expresión porque vamos a tener que calcular el límite de esto, ¿no? ¿Sí? Entonces trabajemos un poquito la expresión para después llegar y calcular el límite de una, ¿ya? No estar ahí dentro del límite arreglando la carga, como se dice, ¿ya? Entonces, observemos que esto sería h1 por h2 dividido ahí. Esto me quedaría, esto está como dividido por 1, ¿cierto? Se da vuelta y me quedaría la raíz cuadrada de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado multiplicado por podríamos, acuérdense que esto, ¿cómo lo podemos escribir? Elevado a un medio, ¿cachai? Entonces ahí nos va a quedar, cuando yo multiplique esa raíz que la escribí como una potencia, ¿cierto? Lo que me va a quedar multiplicación de potencia igual base. Un medio más 1 sería igual a 3 medios. Ya.
hasta el momento aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien que ya sabe, profe? Me están pidiendo que si la función que nos daban era una función diferencial en un punto, ¿ya? Entonces, estamos viendo. Ojo que acá, permiso. Si les hago una pregunta como esta en la prueba, en alguna prueba, alguna evaluación, si le piden a ustedes determinar la diferenciabilidad, entonces el trabajo es un poquito... Nosotros nos agarramos de lo que ya hemos hecho en la clase pasada, ya que hemos calculado ya las derivadas parciales de f con respecto a x en el punto y la derivada de f con respecto a y. Entonces ustedes tendrían que verificar si efectivamente esas derivadas existen, ¿ya? Esas derivadas parciales. Y también deberían verificar esta segunda condición, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? Y de ahí se reemplazan la fórmula. Esta es la fórmula del resto, ¿ya? Entonces, esa fórmula se la dejo caracterizada, genérica, va a depender claramente de la función y de las derivadas parciales y de la función evaluable. Ya. Y ahora ya estamos en condiciones, ya arreglamos la carga, digámoslo así, ya arreglamos, la función ya está lista para ser tratada, ¿de acuerdo? Ya está lista para calcular su límite. O sea, este límite, hay que calcular este límite que vamos a hacer en la siguiente página, ¿ya? Anoten eso. Que harto álgebra. Lo importante es analizar, saber lo que hay que hacer. Como yo les digo acá, esto también es importante que lo tengan ahí, los voy a poner en rojillo. Si no saben cómo se viste el resto o qué definición tiene el resto, ese límite no lo van a poder calcular. Bien, entonces ya gracias a esta caracterización del resto, ya podemos saber qué límite hay que calcular, ¿ya? Bien, vamos entonces a calcular el límite de esa funcióncita. ¿Sí? Calculemos el límite de esta función. Ya. Lo voy a calcular en 3, 2, 1. Me voy a la siguiente página. Me puedo ir, me avisan si anoten porfa y me avisan, pero me avisan que puedo pasar a la siguiente página, ¿vale? A ver, vamos a preguntar aquí, vamos a preguntar. Alejandra, Antonia, Benjamín, ¿puedo pasar a la siguiente página? Que me dice a la señorita que se le quedó el... A la Camila Martínez que dice que se le quedó el celular. Sí, démosle entonces. 3, 2, 1. Entonces ya calculemos nuestro límite. Estamos en condiciones. El límite, fíjense que este es un límite, ya sabemos cómo calcular límites, ¿cierto? ¿Sí? ¿De qué? Era, si mal no recuerdo, H1, H2, dividido por H1 al cuadrado más H2 al cuadrado elevado al 3 medio. Ya. Entonces, como yo tengo que calcular el límite de una función en varias variables, entonces hay que utilizar trayectorias, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer, voy a utilizar una trayectoria. Usemos ahí, usando la siguiente trayectoria. Vamos a ver qué sucede. Como dijo Gary. Siguiente trayectoria, perdón. Sería igual a... Vamos a buscar todos los pares ordenados, ¿cierto? Está en R2. Y me voy a ir por una trayectoria... dígame. Ah, sí, gracias. Thank you, sí. Por la norma, ¿cierto? Vamos a buscar aquí H2. Me voy a ir por la recta, ¿ya? Me voy por la recta. No es que me vaya por la tangente. Me voy por la recta. Toda esta familia de recta. ¿Sí? Listo. Ya, entonces, recuerden que para calcular este límite, pues, me doy esta trayectoria y veamos qué onda, qué sucede. Vamos entonces, ahí la formalidad nomás, que corresponde siempre ser formal.
0, 0, donde, digamos así, este par ordenado pertenece a la trayectoria 1, ya de esta funcióncita. Entonces aquí nos vamos al límite. Fíjense que esto después va a depender solamente de H1, ¿cierto? Porque yo tengo aquí H1, pero como H2 es igual a M por H1, ahí me quedaría M por H1, dividido por, no le hago nada, H1 al cuadrado más H2 al cuadrado, que sería M al cuadrado, M es un numerito real, ¿cierto? Todo eso elevado a 3 medios. Y todo eso está dependiendo efectivamente de H1, que ese es mi interés. Cuando H1 tiende a 0, porque esta es una recta que pasa por el origen. ¿Sí? Te parece que esa es la lección. Ya. Algebrita. Solamente aquí vamos a ver qué onda con nuestro algebrita, ¿cierto? Nada más que eso. Sería mh1 al cuadrado. Luego abajito, yo puedo factorizar por h1 aquí. Me quedaría h1 al cuadrado por 1 más m al cuadrado. Y todo eso está elevado a 3 medios. Ya, entonces, hay que trabajar un poquito esto. Vamos a trabajar ahí. Y nos queda. Este H1 aquí me quedaría H1 al cuadrado elevado a 3 medios por 1 más m al cuadrado elevado a 3 medios, ¿cierto? ¿Sí? Y nótese lo siguiente. Bueno, el m yo me lo voy a sacar, el m, porque m es constante, ¿ya? Y me va a quedar dividido por esto también, porque fíjense que aquí me quedó 1 más m al cuadrado elevado a 3 medios. Estoy arreglando nada más. Y aquí, chao. Ahí se me quedaría ese con ese, chaolín, y me quedaría h1 al cuadrado dividido por h1 al cubo, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, damas y caballeros, perdón, ahí sí, h1, esto me quedaría 1 partido por h1. ¿Qué sucede con ese límite? ¿Qué me dice el público? ¿Ese límite existe o no existe? Público presente. Me queda 1 partido por 0 y esto no existe. Ese límite no existe, ¿cierto? Eso, ¿cierto? Ya no existe ese límite porque me queda 1 partido por 0 y eso no existe. No es una forma indeterminada de 0 partido por 0 o infinito partido por infinito para poder aplicar L'Hopital, pues, ¿cierto? Aquí esto me quedaría 1 partido por 0, así que ese límite no existe. Por lo tanto, damas y caballeros, como este límite no existe, entonces esta función no va a ser diferenciable, ya que nosotros quisimos calcular el límite de esta función.
y nos fuimos por la trayectoria de todas las familias de rectas que pasan por el origen, y encontramos que ese límite no existe. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que dice? Luego, el límite, cuando h1, h2 tiende a 0, 0, de esto, no existe, por lo tanto, la función o el campo escalar no es diferenciable. ¿Por qué? Porque no, ese límite no existía. ¿En qué punto no es diferenciable? No es diferenciable en 0, 0. ¿Está bien? Ya, ahí entonces vimos que efectivamente quisimos calcular el límite y nuestro límite no existía cuando nos fuimos por esa trayectoria, así que el límite de esto, recuerden que esto que está acá es lo mismo que tener, eso es lo mismo que tener el límite del resto. ¿Ya? Entonces ese límite no existe. Y al no existir no se cumple la segunda condición que necesitaba que ese límite fuese igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto la función no es diferenciable, pero hay que poner que no es diferenciable en 0, 0. ¿Está bien? Porque nosotros estamos calculando estamos viendo la diferenciabilidad de la función en 0, 0. Entonces, por eso que es importante, la existencia de derivadas parciales no asegura la existencia de las dos derivadas parciales, no asegura que sea diferenciales. Por eso hay que calcular ese límite del resto dividido por la norma de H1, H2. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hay alguna duda hasta el momento, damas y caballeros? ¿Está bien? Entonces, eso es. Puro cálculo del límite nomás. Y luego determinar si efectivamente, en este caso no existió, ¿cierto? Ahora, ¿qué hubiese pasado? Otro caso, ¿qué hubiese sucedido si nos vamos por trayectorias distintas y como candidato al límite nos da 0? Luego aplicamos nuestro teorema del sándwich y vemos que efectivamente al acotar encontramos que fuese 1, por ejemplo, cuando H1, H2 tiende a 0. Entonces tampoco existiría porque tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Tiene que ser igual a 0, es decir. Entonces, aquí tenemos un caso en que hay una función cuyas derivadas parciales existen en el punto. Sin embargo, la segunda condición, que es la condición fuerte, ¿no? De que el límite del resto en el punto H1, H2 dividido por su norma no existe. Bien. Ya, eso sería. Me avisan si anotaron para poder seguir con lo que viene en la clase. Entonces tenemos eso. Ya voy a ver algunos teoremitas ahí. Voy a explicarlos nomás, que son necesarios algunos criterios para... Me voy entonces a la PPT. ¿Hay alguna duda? ¿Está todo ok? ¿Qué me dice el público? Si hay dudas me dicen nomás. Acá me dice que si las derivadas parciales de un campo escalar son continuas, entonces vean que ya esta es una condición más fuerte. Teorema anterior,
Si una función es diferenciable, entonces la función es continua. Si la función es diferencial en un punto, entonces la función es continua en un punto. Pero acá fíjense que acá me está pidiendo que si las derivadas, me está diciendo este teorema que si las derivadas parciales de un campo escalar son continuas en un punto, entonces el campo escalar es diferenciable. ¿Está bien? ¿Sí? En ese caso ya no tendríamos, si nosotros sabemos que las funciones, las derivadas parciales son continuas en un punto, no es necesario pasar por la definición de diferenciabilidad para ver si es diferenciable, porque este teorema nos asegura de que si tengo que las derivadas parciales de un campo escalar son continuas en un punto, automáticamente esa función es diferenciable. Esas son algunas herramientas, algunos criterios que nos permitirían a nosotros no pasar por la definición. ¿Ya? Como nosotros no sabíamos que las derivadas, lo único que sabíamos nosotros es que las derivadas parciales existían, en este ejemplo. No sabíamos si eran continuas, había que probar continuidad de las derivadas parciales. ¿Sí? No necesariamente, claro. Este punto es un punto genérico acá, un punto genérico cualesquiera. Lo mismo que la definición, permiso. Fíjate que lo mismo que para la definición acá de la diferenciabilidad, ¿cachai? La diferenciabilidad es un punto x0 y 0 cualesquiera, ¿sí? Nosotros la analizamos en 0, 0, diferenciable en 0, 0, porque nos pedían, nos decían si la función era diferenciable en ese punto 0, 0. Por eso es que nosotros tomamos en particular, tomamos que x0, este sería nuestro x0 y 0. ¿Ya? Eso es en particular porque nos estaban preguntando la diferenciabilidad en nuestro puntillo. ¿Cachai? ¿Sí? ¿Está bien? Vale, vale. No de nada. ¿Vale? Entonces, ojo con eso, este resultado bonito, ¿sí? Pero hay que hacer un poquito más de trabajo, porque efectivamente uno podría calcular las derivadas parciales, ver que en sí existen, obviamente, en cualquier punto, punto 0, x0 y sub 0 un punto genérico, y después tendríamos que determinar si son continuas. Y automáticamente este teorema me asegura que es diferencial. ¿Ya? Entonces sería un ejercicio bonito que ustedes vean qué sucede con la continuidad de las derivadas parciales que calculamos la clase pasada. Ya. Entonces tenemos eso. Entonces aquí lo que yo quiero que quede clarito, estos teoremas que son criterios criterios interesantes para que en algún momento, dada la pregunta o dada la función, nos permitirían ahí determinar ahí. Para continuidad, si sabemos que hay una función que es diferencial, entonces un campo diferencial, entonces ese campo es diferencial en un punto cualquiera, y el otro criterio que es, si yo sé que las derivadas parciales en un punto son continuas, automáticamente ese campo escalar va a ser diferencial. ¿Ya? Entonces, ya hicimos el ejemplo. Bueno, ahí está el caso NRN, ¿cierto? NRN, aquí ya esto es un vector que pertenece a RN, el X0 también es un vector que pertenece a RN, y ahí aparecen unas sumatorias, ¿sí? Esas sumatorias aparecen porque en estricto rigor yo voy a tener aquí que calcular n derivadas parciales en un punto, en un vector H. ¿Sí? ¿Está bien? Ahí aparecen que ven que el H, el vector H es H1, H2 hasta Hn, tiene n componentes. ¿Sí? Esa es una generalización a RL. Ya. Ahí tenemos la diferencial. Ya, ahí se define la diferencial. Que en estricto rigor aquí son las sumas de las derivadas parciales. Entonces la diferencial, que se define de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Nada más que nada, ni nada menos la diferencial es la suma de las n derivadas parciales, porque yo estoy trabajando ahora en Rn. ¿Ya? ¿Sí? Esta sería... Y esto es lo que me interesa, el famoso gradiente. ¿Ya?
el gradiente. Esta letra grita, el gradiente, cuando vean esto acá, esta es la letra nabla. Nabla es la letra griega, si mal no recuerdo. Ya, el gradiente de una función es un vector, ¿ya? Es un vector en esto histórico, un campo escalar. Si yo tengo aquí un campo escalar, entonces el gradiente va a tener n componentes, ¿ya? Y si se están dando cuenta, las componentes del gradiente corresponden a cada una de las derivadas parciales, ¿cierto? Si yo estoy derivando con respecto a x1, esta sería la derivada del campo escalar con respecto a x2, esta sería la derivada parcial del campo escalar con respecto a x. O sea, el gradiente, ¿qué es lo que es? Es un vector, que en este caso está en Rn, ¿cierto? En n componentes ese vector, y las componentes de ese vector van a ser las derivadas parciales, ¿ya? En orden, claramente. ¿Ya? Aquí está con respecto a x, la derivada parcial con respecto a x1, después con respecto a x2, hasta x. Eso sería, damas y caballeros, el gradiente de una función. Obviamente, para que el gradiente exista, las derivadas parciales deben existir. ¿Sí? Y ahí tenemos, aquí tenemos, acuérdense que esto es el producto, ¿sí? Producto puntito. Y todo esto nos va a dar lugar a ¿qué? A hacer, calcular planos tangentes, ¿ya? Antes, en cálculo 1, ¿se acuerdan que había la recta tangente? Que era la... Ahora vamos a calcular los planos tangentes. Bien, ese sería entonces, damas y caballeros. Vamos a ver lo que es un plano tangente y vamos a hacer un ejercicio. Entonces, vamos a considerar un campo escalar donde z igual a fxy, diferenciable, ¿ven? Diferenciable en x0 y 0. ¿Ya? Ese campo escalar va a ser diferenciable en x0 y 0. De tal forma que ese punto x0 y 0 y z0 pertenecen a la superficie. Entonces se puede definir el plano tangente a la superficie en ese punto como los puntos... Yo le voy a escribir ahora... o sea, esa es la ecuación del plano tangente. ¿Ya? Aquí lo único que se hace acá es despejar z acá nomás. ¿Sí? Ya. Entonces, plano tangente, ¿ah? Plano tangente. Voy a hacer algunas observaciones. Voy a escribir esto, permiso. Espérate que no quiero que me salga eso. Esto más que nada, no hay nada de otro mundo. Esto nos permite después nosotros realizar aproximaciones a fin. Ya, permiso. Una página. Voy acá. Entonces, esta va a ser la ecuación del plano tangente. Ya, y entonces esta sería la ecuación del plano tangente, va a estar dada por esta expresión. La derivada de f con respecto a x, ¿cierto? En un punto estoy trabajando x0 sub 0 por x menos x0. Este ya viene de haber trabajado ese producto punto que aparece, más la derivada parcial de f con respecto a y en un punto x0 y 0, pero ahora sería y menos y0. Y más, que sería menos ahí, la derivada, perdón, z menos 0, 0, ahí está. Z menos 0, 0, igual a 0.
Vamos a hacer algunas observaciones. Ojo que tiene que ser, aquí es bien importante esto, damas y caballeros, condiciones de hipótesis. Tiene que ser diferenciable en ese punto. ¿Ya? Vale. Diferencial. Se me da una condición de que... Entonces... vamos a hacer algunas observaciones. Hacemos un ejemplo al tiro. Veamos qué se me ocurre. Ya, voy a poner una observación. Y después hacemos un ejemplo. Observaciones. En la primera, que es un poco trivial ahí, pero vamos a decir que el plano tangente estamos hablando de planos, estamos hablando del espacio. A ver, ¿cuál sería esta? La primera observación sería que el plano tangente corta la superficie en un único punto P. En un único punto, claramente, tangente. Uh-huh. ¿Qué más podríamos decir? Ahora, ya, esta es la otra que me interesa, ¿cierto? Sí. De ecuaciones ahí. Vamos a hacer ahí, estoy trabajando con x menos x0 dividido por la derivada parcial. Ve que es importante. Gracias a esto está bien definido, gracias a que la función es diferenciable, ¿no? Entonces, sabemos que como la función es diferenciable, esta derivada parcial existe en el punto x0 y sub 0. Sí, está bien definido este. Chuta, perdón. Este es un x0. Este vendría siendo igual a z menos z0. Esa es una recta de ecuaciones. Y la voy a escribir eso para que se vea, porque eso les molesta. Es la recta normal o perpendicular, ¿ya? A la superficie. A la superficie, ¿en qué punto? En el punto con Z0, ve que Z0 es el que está. Ah, ahí está. Ya. Son las 10, para no pasarme. De vuelta a comerciales, me parece que tengo esa, 1, 2. Lo otro es que explicite un poquito más
Me quedan dos observaciones y nos vamos a hacer un ejemplito de esto, ya del plano tangente, y con eso terminamos no esta unidad, sino que terminamos esta parte de esta PPT. Ya, entonces, claramente le menciono un poquito que esa recta normal va a ser claramente que es perpendicular al plano tangente. No, recta normal, ¿no? Listo. Voy entonces, nos vamos a break y, y podríamos encontrar de vuelta de break las ecuaciones paramétricas de esa recta. Ya, y ahí nos vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Entonces, nos vemos entonces a las 10:10. 10:10, ¿cierto? Ahí volvemos de comerciales. Volvemos a las 10:10. Ahora sí. Ya, voy a dejar de grabar para que no pese tanto la grabación. Pop. Ya, ahora sí. Volvimos de comerciales. Ya, estábamos en plan de gente. Y, y pues, encontremos la ecuación paramétrica, ¿ya? De la recta normal. Y con eso ya. Páginas. Entonces vamos ya a la ecuación paramétrica de la recta normal. 3. Ya me desmuteé y estoy. ¿Cierto que sí? Que estamos listos. 3. Vamos. De la recta normal son. Y hay que acordarse de esto, ¿no? ¿Se acuerdan que esto lo igualábamos a t? ¿Cierto? Cada uno se igualaba a t. La ecuación paramétrica. Y aquí, haciéndolo rapidito, porque fíjense que esto yo lo igualo a t aquí, este lo tengo que igualar a t y despejo x, ¿no? ¿Sí? Entonces me quedaría x0 por en t la derivada parcial, ¿sí? Entonces aquí nos quedaría x igual a x0, ¿cierto? Más la derivada parcial, ¿se está asegurado? Por t y 0, ahora viene la derivada parcial de f con respecto a y, x0, x0, t, y nuestro z, que sería z menos t, donde t claramente es un numerito real. Listo. Y ahora con eso nos vamos a un ejemplito. Entonces dice encontrar la ecuación del plano tangente. Ecuación del plano tangente y las ecuaciones de la recta normal, y me tienen que dar claramente un punto. Y una función. Normal a la función, a la, en este caso, superficie, de ecuación claramente esto va a ser un z y cuadrado más y cuadrado, perdón,
en el punto. Pongámoslo aquí en el punto. Ahí, van a perder espacio en el punto. Que le vamos a llamar aquí 2 menos 1. Listo. Entonces, ¿qué onda? Ojo, ¿qué es lo que necesitamos, damas y caballeros, para la ecuación del plano tangente? ¿Bien? Para la ecuación del plano tangente necesitamos mi superficie. Fíjese que el Z0 en este caso va a ser F. Estos van a ser nuestros X0 y sub 0. ¿Ya? Esto va a ser X0, eso va a ser y sub 0. ¿Está bien? Entonces la ecuación del plano ahí está. ¿Sí? ¿Vale? Entonces tenemos que tener las derivadas parciales, ¿cierto? ¿Sí? Entonces necesito aquí un Z sub 0. Mi Z sub 0, recuerden que está dada por esta expresión, ¿no? Mi Z sub 0 es f de x0 y sub 0. ¿Ya? Entonces, en este caso, chuta, ahí está, ya, solución. En este caso tenemos nuestro f de xy, que sería esto que está ahí, ¿no? ¿Sí? Ya, mi z0, nuestro z0 en este caso aquí yo tengo que el f de xy es igual a x al cuadrado más xy menos y al cuadrado. Y acuérdense que yo voy a escribir esa superficie, la escribo como z de f igual a f de xy. Necesito obtener un z0 que va a ser igual a f evaluado en x0 y sub 0, que sería lo mismo que lo que ya sé que f de xy es x al cuadrado, sería x0, en este caso sería x0 al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, más 2 por menos 1, menos 1 al cuadrado. Entonces sería 4, ¿cuánto nos quiere eso, damas y caballeros? 1, ¿sí? Porque este sería menos 2, menos 1, 4 menos 3, me quedaría 1. Ya, ese sería mi Z0. Fíjense que necesito, para el plano tangente, necesito aquí Z menos Z0. Además, ¿qué necesito? Esta función claramente es diferenciable, no tengo ningún problema porque es suma de funciones diferenciables en el punto 2 menos 1. ¿Y qué es lo que estoy aplicando acá? Permiso. Estoy aplicando ese gran teorema que, o álgebra de funciones diferenciales, ¿se acuerdan? ¿No? Que si yo tenía dos campos escalares, ¿cierto? Que son diferenciales, entonces la suma también va a ser diferencial en ese punto. Ya, entonces, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos obtener las derivadas parciales, ¿no? ¿Sí? Necesitamos obtener las derivadas parciales en el punto x0 y 0. ¿Sí? Acuérdense que ahí está la ecuación del plano tangente. Ya. Entonces me voy acá. ¿Qué onda? ¿Qué hice aquí? A ver. Algo hice mal que se me fue para el otro lado. Ya eso, no sé por qué, tiene que haber estado acá. Ahí sí. Ahí. Ya. Ahí estamos bien. No sé por qué se movió. Listo. Ahora necesito las derivadas parciales. Pero la derivada parcial de f con respecto a x, en este caso sería
Vamos a hacerla ahí. Genérica. Ya la función era, si ustedes derivan esta funcioncita con respecto a x, la derivada parcial, recuerden que la función está dada por x al cuadrado más xy parece menos y cuadrado. Yo voy a derivar parcialmente, ¿ya? ¿Sí? Entonces, me va a quedar 2x más y como y cuadrado es una constante, pasa a ser 0. Y ahora tengo que evaluar, esto me va a implicar que si yo derivo, bueno, la derivada parcial con respecto a x, evaluada en el punto. ¿Qué punto era este? Punto 2 menos 1. 2, menos 1. Esto me quedaría 4 menos 1 me quedaría 3. ¿Sí? Ahora tengo que encontrar la derivada parcial de f con respecto a y en el punto xy. Y tengo que f de x es esto que está ahí. Esto pasa a ser 0. Esto me quedaría x menos 2y. ¿Sí? Eso me implica que la derivada con respecto a y en el punto 2 menos 1 es igual a ¿qué? ¿Cuánto nos quedaría? Que sería menos 2y. Y eso quedaría 2, y eso me quedaría 4, ¿cierto? 2 más 2, 4. Listo. Ya. Luego, la ecuación del plano tangente. El plano tangente deseado está dado por, y ahí vamos a la fórmula, ¿cierto? A nuestra expresión. Está dado por, me dice que es la derivada de f con respecto a x evaluado en el punto x0, que sería 3 por x menos x0, pero x0 vale 2. ¿Sí? Más la derivada parcial de y, que sería en el punto por y menos y0, pero fíjese que y0 es menos 1, así que me quedaría más 1, más z menos z0, ¿sí? Pero nuestro z0 nos dio igual a 1, entonces sería z menos 1. ¿Qué es lo que, si yo despejo z de acá, es equivalente a decir que el plano tangente tiene esta forma, ¿no? Que sería igual a 3x menos 2 más 4 y más 1. Y ahí se pasaría para allá, más 1. Da lo mismo, pueden dejar esto aquí. O también pueden desarrollar. Este me quedaría 3x menos 6 más 4y más 4 y más 1. O sea, z sería igual a 3x más 4y. Este sería menos 1. ¿Sí? Ahí está. Esa sería entonces perdón, la ecuación del plano tangente deseado. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Me están pidiendo la ecuación de la recta normal, ¿cierto? Ya, me están pidiendo la ecuación de la recta normal y hay que reemplazar, ¿sí? Las ecuaciones.
Sí, dígame, cuéntame. Profe, ¿por qué los números que cambian? A ver, a ver. Víctor, Víctor, cuéntame, vamos, vamos, vamos. Tú me decís, Víctor, a ver, ¿dónde? ¿Cuál? ¿En cuál vamos, Víctor? Avísame. ¿Estamos en esto? Vale. Ya. Sí, te cacho lo que estáis diciendo. Te cacho. Eh, a ver acá. Pa. Ya, aquí tenemos nuestra ecuacióncita, ¿sí? Ya, sí, te caché la pregunta. Teníamos nuestra función, perdón, ahí, va. Claro, lo que pasa es que acá yo, efectivamente, ahí te vendría un menos z aquí, mira, fíjate, aquí yo donde me ve este sería ahí, menos, ahí está Víctor. Este es un menos ahí, ¿sí? Ese menos ahí, ¿cachai? Que es lo mismo que dejarlo, tranquilo. Vámonos con calma, buena leche, ¿ya? Ya. Ya, Víctor, ahí, bueno, borré lo que tenía. Ya, Víctor, mira, eso. Fíjate que me dice que es menos, ahí está, menos z1. Ya, entonces, ¿qué es lo que hice yo? Si tú quieres lo puedes escribir así. Lo vamos a dejar aquí 3 por x menos 2, ¿cachai? Más 4 por, ahí está, ¿cierto? Que es un menos. Más 4 por i más 1, igual a, ahí me quedaría el z menos 1, ¿cachai? ¿Está bien? Víctor, Riquelme. Porque la fórmula me dice esto, ¿cierto? Me dice que es menos z1. Entonces paso el z más lo paso positivo. De ahí, este pasa, eh, ahora sí, ahí sí, ahí sí. Ya, y ahí, ¿qué es lo que pasa? En la misma jugada, porque ¿te acordáis qué es lo que he escrito antes, no? ¿Qué nos quedaría? Lo hacemos rapidito porque ya está, ya pasamos por eso. Era, ¿qué es lo que era 3x más 4y? Y ahí me quedaría menos 1, ¿cierto? ¿Sí? Porque se pasó, ¿sí o no? Eso. ¿Y eso sería igual a cuánto? A z. Perdón, era menos 1. Ahí. Esa sería mi z. Pero generalmente yo lo que escribimos, lo escribimos así. Que es lo mismo. Ahí está. Ya. ¿Y qué nos piden? La ecuación de la recta normal, ¿por cierto? Y la ecuación de la recta normal, da lo mismo si la escriben en forma paramétrica o no, ¿eh? Da lo mismo. Acuérdense que lo que me decía es que es x menos x0 x menos x0 dividido por la derivada de la función en x menos x, evaluada en x0 y 0. ¿No? La ecuación de la recta, las ecuaciones de la recta normal son, miren, es x menos x0, pero mi x0 está dada por 2, ¿cierto? X menos 2 dividido por la derivada de la función evaluada en 2 menos 1, que este sería 3, igual a y menos i0, pero i0 vale menos 1, sería más 1, dividido por la derivada de i evaluado en el punto, que es 4. Igual a z, menos z0. Pero acuérdense que el z0 era 1, ¿cierto? Y aquí me decía que tengo que ir por, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esto? Permiso. Ahí está, ¿no? De z menos z0 dividido por 1. Ya, entonces, en este caso, lo importante
Pero bien las diferenciales no permiten hacer aproximaciones de ciertos campos escalares en alguna vecindad. Ya, eso sería. Entonces, no de nada, en Víctor, de nada, de nada. Y ahí está. Ahí estamos entonces con... Profe, ¿puede colocar la... Sí, dale. Espérame. ¿Cuál quieres? ¿Esa o la anterior? Toma. Es esa, dale, tranquilo. Es que este es un té por si acaso. Ese es un té. No, de nada. Usted me avisa, ¿no? ¿Estamos bien ahí? ¿En eso? Okay. Sí, profe, ¿de dónde salió el -1? No, sí, lo que pasa es que cuando nosotros encontramos para deducción de las ecuaciones de la recta normal, aquí es donde se demuestran también, se utilizan lo que habíamos visto en recta y plano en el espacio, pues, ¿cachai? ¿No? Entonces, acá yo puse que se divida por -1, pero porque en estricto rigor tú tienes que encontrarla en el punto del espacio x0, perdón, en el punto del espacio derivada parcial de f con respecto ya, y ahí aparece ese -1 que está en el espacio. Porque ese vector es paralelo a la recta normal. ¿Sí? Este vectorcito que está ahí, este vector, es un vector paralelo a la recta normal. Que sería como nuestro, entre comillas, nuestro vector director. ¿Te acuerdas que tú cuando encontrábamos la ecuación de una recta necesitas un punto y un vector director? Ese sería el vector que aparece. ¿Dale? Por eso después aparece aparece ese menos. ¿Dale? Entonces teníamos eso y ahí aparece el menos. Ya. Entonces, eso pues sería pues, damas y caballeros, la clase de hoy. Me pasé en 2 minutos. Ya, con eso ya terminamos. Hemos visto esta PPT, está muy bonita. Ya hemos visto con todo esto, hemos visto funciones de varias variables, ¿cierto? Campos escalares, los dominios, ¿cierto? Hemos visto también límites de las funciones, ¿cierto? Estrategias para encontrar los límites de funciones, para determinar cuándo existe y cuándo no existe. Continuidad, derivadas parciales, ¿cierto? Derivadas de orden superior, el famoso teorema de Schwarz, acuérdense de las condiciones de hipótesis. ¿Qué más? Diferenciabilidad, ¿sí? Y plano tangente. Ya la próxima clase ya vamos a ver otra PPT, ¿de acuerdo? Donde ya vamos a ver regla de la cadena y algunas cosas como esa, y después ya nos vamos a pasar a optimización. Bien, eso sería todo. Dígame, Valentina Mellado, ¿qué pasó? Profe, hola, buenos días. Buenos días. Yo esperé que se acabara la clase porque tengo una duda, no es de la clase. Lo que pasa es que ayer, terminando el control, lo entregué a tiempo, pero no se quería mandar el archivo. Y cuando recargué la página, salía 3 segundos tarde y no Ya, me y me lo dejó. enviaste por correo, ¿no? Sí, se lo mandé por Sí, correo. no, sí, me llegó, sí, 8 segundos no es nada, sí, tranquilo. Sí. Ay, muchas Eso gracias porque me había no, asustado. sí, ya. 1 hora tarde, sí que te creo que no corresponde, pues. Pero si te pasó por 3 segundos, ya. Gracias, profe. Ya, sí, lo que pasa es que cuando les pasen esas cosas, automáticamente me envían y yo voy viendo ahí el horario en que me lo enviaron. ¿No? A mí no, que me lo envíen 1 hora tarde, eso sé que es complicado, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ya pues, estimadas y estimados damas y caballeros, nos vemos entonces el jueves. ¿Ya? El jueves ¿a qué hora empezamos? A las 10:45, ¿cierto? Eso.
Que estén muy Gracias, bien. profe, que le vaya bien. Igual que les vaya muy bien, cuídense, cuídense y nos vemos. Chau, 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 chau. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, nos vemos. Chau, chau.